En estas horas de la noche podemos hablar de todos los temas menos de fútbol, porque en realidad siento que no hay. Alguien dijo, por favor, anda a Brasil y hace 2 goles, pero no te hagas los goles en contra. Es como chistoso eso. Bueno, el que es colocolino sabe y entiende a qué estamos hablando. Así vamos a comenzar esta tarde, en la cual lo primero que queremos hacer como ciudadanos de Osorno es entregar nuestras condolencias. Hace algunos días fue encontrada, después de varios días de extraviada, una vecina de Osorno y lamentablemente eh, apareció su cuerpo, que le permite a la familia entregar el descanso que corresponde y tener la certeza de enterrar su cuerpo mortal. Pero sin lugar a duda se suma a hechos que tienen que ver con el género, tienen que ver con las mujeres, y en muy poco tiempo en Osorno hay 2 muertes con trágicas consecuencias que están ligadas con el género. Eh, Hacemos un llamado para revertir esta situación, y como ciudadanos de Osorno queremos entregar nuestras condolencias a esta familia que le da un descanso a su familiar. Y así, con esta situación queremos comenzar, y quiero saludar particularmente y quien está con nosotros, Michelle Partirrigo. ¿Cómo está, querida amiga? Un agrado saludarle. Hola José, un agrado también saludarlo a ustedes. Y sí, muy cierto lo que estás comentando. Osorno se ha vestido de luto en los últimos días, precisamente, no solamente por 2 muertes trágicas que nos ha tocado vivir y que han sido bastante difundidas, sino que también porque muchas de ellas preceden también de historias de violencia previa. Y tiene que ver también un poco con el proceso constituyente. Cuando hablamos decimos todo es inconstitucional. No, lo que pasa es que las mujeres en Chile hoy en día no tienen garantizado sus derechos y cuesta mucho defenderse de la violencia, del abuso, del maltrato. Me ha tocado ver de cerca en los últimos días como mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar, que sufren de amenazas, que sufren de acoso, y al momento de ir a hacer las denuncias es tan engorroso que solamente ahí tú logras entender por qué finalmente terminan matando a las mujeres en Chile, porque no hay protección, porque las instituciones no funcionan oportunamente, y eso es un cambio drástico que hay que darle a esta sociedad y donde todos y todas debemos sumar por igual. Buenas Esto tardes. tiene que ir acompañado, el discurso tiene que ir acompañado de una acción concreta. Yo creo que la sociedad en su conjunto debe hacerse partícipe con mayor fuerza en este tipo de situaciones. ¿Cómo está Rodrigo Toledo? Un agrado saludarle, querido amigo. Buenas Hola, tardes. ¿cómo están? Hola Jorge, José, Michelle, gusto de saludarlos. Sí, claramente partimos esto con esta triste noticia y nos adherimos, ¿cierto?, a las condolencias para la familia. Y bueno, raro un día miércoles, ¿cierto?, partir como a mitad de semana, ya nos habíamos habituado el día lunes. Espero que las personas no crean de que se nos alargó el 18, sino que efectivamente por razones de fuerza mayor no pudimos hacerlo, pero aquí estamos cumpliendo con nuestro programa semanal. Así que esperemos que sea un gran programa como siempre. No habría querido decirlo, pero bueno, ya, es así. No se nos alargó el 18, por si acaso. Por lo menos a estos 4 contertulios que estamos acá con ustedes. Querido amigo Jorge Tejeda Roa, un agrado saludarle. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo pasó Fiestas Patrias? Igualmente un agrado saludar a Michelle, a Rodrigo, a ti José. Lo pasamos bien, la verdad que lo pasamos en familia, con hijos, con familiares, con los hermanos, con la mamá, en momentos distintos para que no piense que hubo tanta gente, porque hay que cumplir con la normativa esa súper clara que decía entre 5, 10 y así sucesivamente. Eh, yo, bueno, me quiero unir a lo que tú dices, José, con respecto al pésame, ¿no es cierto? Porque encontraron a Melba, ¿ya? Después de 75 días que estuvo extraviada, en donde hubo un gran esfuerzo familiar por encontrarla, y yo lo conozco de cerca porque conozco a César, su sobrino, y además Melba era amiga de un par de personas que también conozco de cerca, que son muy amigas de mi hermana, por lo tanto sé el sufrimiento, o conozco en algo el sufrimiento
que ha significado esta pérdida y sobre todo el estar tanto tiempo desaparecida. Así que en ese sentido se cierra un ciclo y ojalá sea un ciclo que permita sanar el alma, ¿no es cierto? Y que ojalá esto también la familia se pueda reconstruir a partir de esta situación. Así que un abrazo para ellos y que todo vaya bien. Eso esperamos y desde ahí reiteramos nuestras condolencias para esta familia de osorninas y osorninos. Pero no es un decir, pero la vida continúa en este decurso con este tipo de situaciones que no son agradables y que tenemos que seguir avanzando. Vienen diferentes procesos, viene el proceso de octubre que se acerca a pasos agigantados, pero está esta pandemia, está este COVID que aún no nos deja, que nos sigue atacando con casos. Ahí explicaba el fin de semana la Seremi que números más, números menos, pero resulta que aparecieron muchos números nuevamente para Osorno. Y eso es preocupante, no solamente para Osorno, sino también en Puerto Montt, donde no ha bajado las cifras y han ido al alza. Y eso es preocupante. Y yo creo que la resistencia que tiene el Ejecutivo local, no he visto al gobernador, no he visto al intendente, con un mayor injerencia en torno al llamado a la ciudadanía al autocuidado. En ese sentido, quisiera recoger de ustedes qué sensación les deja esto de este famoso paso a paso, y para después ir avanzando y cómo podemos ligar la responsabilidad del autocuidado versus la responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto?, de la participación en torno al proceso eleccionario del 25 de octubre. Michelle. Sí, mira, a ver, yo creo que el paso a paso, desde que partió, hay una incertidumbre total. No han sido claros del todo, como bien dices tú, las autoridades tampoco han sido lo suficientemente drásticas, y también estamos frente a una sociedad que está cansada. Todo esto que estamos conversando previamente también tiene que ver con la salud mental que nos está afectando a todos y a todas en este proceso. Ahora, a veces uno quisiera pensar que no hay un trasfondo político, pero lamentablemente tampoco las autoridades nos dan las garantías y confianza como para creer que las cosas no se están haciendo con una segunda intención. Con esta incertidumbre que también hay en el proceso constituyente, a veces uno tiende a pensar de que laissez-faire que le dan que dan a las comunas también nos están llevando a una cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar de cara a un plebiscito que tenemos el 25 de octubre. Y hay una incertidumbre porque está la incertidumbre de la pandemia, está una crisis económica de por medio, y sin duda estas dos incertidumbres sin duda van a influir en la masividad de la participación que tenga el plebiscito. Entonces, no sé, creo que Rodrigo no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo la impresión de que se está generando el escenario perfecto, o para que no se haga el plebiscito, o para no darle la validez que debe tener un proceso como el que estamos enfrentando. Acá, ahí sí, ahí estamos con micrófono, En el imaginario social es bastante frecuente escuchar esta reflexión que hace Michelle, en el sentido de que hay una responsabilidad en torno de quien lleva adelante o administra la política pública, en este caso el Ejecutivo, versus el autocuidado que debe tener la ciudadanía. O sea, abrir la ciudad para que te enfermes y no puedas participar. Hay algunos que dicen eso. Yo quiero pensar que no es así, pero dicen que los hechos hablan por sí solos. ¿Rodrigo se hace cargo de esto que dice Michelle o lisa y llanamente está de acuerdo con Michelle? No, en absoluto desacuerdo. Puedo coincidir con el hecho de que efectivamente que hay una incertidumbre, pero una incertidumbre mundial. Conforme han pasado los meses, de aquí partamos de la base de que cuando esto se inició, al presidente de la República se le atribuía el hecho de que era casi un complot
para no hacer efectivo el tema del plebiscito en ese entonces, que era todo un engaño. Y han pasado un sinnúmero de cosas que uno empieza a mirar un poquito para atrás y se da cuenta que hay gente que trató de hacer capital político en torno a la desgracia, donde parecía que yo espero que no sea así, pero la verdad es que muchas veces da la impresión que había gente que esperaba con ansias de que esto saliera lo más mal posible, cosa de ir capitalizándose políticamente, en ¿Pero tú torno crees a que ha que al salido gobierno le bien vaya mal. entonces? ¿Tú crees que ha No, salido bien? yo creo que ningún país está tan bien parado, pero por ejemplo yo veo esa soberbia con la que nos hablaban los argentinos, por ejemplo, en un momento dado, que ellos lo hacían espectacular. Yo partí No es menor que diciendo Mañalich, no es menor de que la que soberbia de Mañalich. sí, lo que ocurre es que viniendo de un presidente de la República que constantemente está mirando hacia otro país, tratando de dar cátedra de cómo hacerlo, y hoy día los argentinos se encuentran en una posición tremendamente compleja, porque de hecho cuando en el inicio de todo este tema de pandemia, lo primero que se dijo que habían autoridades prácticamente desalmadas por hablar de economía. En un momento de pandemia había gente como el Frente Amplio que decía hay que congelar la economía, no sé cómo será eso, se meterán las planillas Excel en el refrigerador, no tengo idea, pero hablaban de eso, de que no era posible, digamos, donde se podía caminar y masticar chicle en el sentido de ver el tema de salud con el tema de economía. Y hoy día nos damos cuenta de que efectivamente este proceso es complejo porque el tema económico nos va a golpear mucho más aún. Este es un proceso que recién se está iniciando, hay gente que recién está haciendo efectivo el segundo cobro del 10%, por ejemplo, por lo tanto, estamos viviendo un poquito con unas cifras que han ayudado a alivianar la crisis que se viene realmente. Entonces, yo considero de que en este plano, si bien es cierto, se han cometido errores, a veces no digo que se jugó, pero sí desafortunadamente las expectativas que se entregaron no fueron conforme a lo que se iba realizando, pero a pesar de eso yo no me olvido que cuando el ministro París, por ejemplo, él asumió al tiro con una acusación de abuso. Entonces, había una mala fe, ya existía una mala fe de parte de algunos actores políticos que de repente resulta incomprensible. Pero Rodrigo, Pero, perdón, disculpen que refute lo que Rodrigo está diciendo, pero si vamos a hablar de mala fe, comencemos por también reconocer que las cifras han sido manipuladas y que han sido mañosamente manipuladas y que eso ha contribuido a la incertidumbre en la cual nos encontramos. Y de hecho, los informes hoy en día están avalando que la gestión de Mañalich no fue la mejor. Y lo último, cuando tú hablas de que hay un presidente que quiere hacer competencia con otros países, pensé que estabas hablando de Piñera, porque si hay alguien que se ha comparado constantemente con otros países, es precisamente Piñera. bueno, hoy día el ministro Pérez, el ministro del Interior, hacía una suerte de defensa, refiriéndose al exministro Jaime Mañalich, en el sentido de que él había una suerte de panacea, pidiendo que suspendieran el plebiscito y dejándolo para octubre, y que justamente eso había disminuido la cantidad de contagiados en el país. Porque, ¿cómo lo ves tú? Es esta suerte de que uno lo escucha, tú me imagino que lo habrás escuchado entre medio de la ciudadanía, la gente, esta suerte de juego que hace, de creerlo o no creerle, que el gobierno juega con las cifras, como lo dice Michelle, que el gobierno apuesta a que la gente se enferme y que finalmente no vaya a votar. Tampoco hay una definición respecto del CERVEL, respecto de las personas que están diagnosticadas con coronavirus. Bueno, yo creo que lo esencial es que está instalada la desconfianza, y ese es un elemento importante en toda gestión política. Y la desconfianza no la instalaron los ciudadanos, la desconfianza la instaló el mismo gobierno desde el inicio de la pandemia. Cuando en marzo el presidente dijo que estaban preparándose desde enero, eso fue el primer planteamiento que hizo, comprando los respiradores en su momento, y resulta que después se demostró a través de una investigación de CIPER que en realidad esos respiradores se estaban comprando recién en marzo. Bueno, y después viene todo el manejo del ministro Mañalich, que lo hemos analizado en reiteradas oportunidades acá,
en que claramente siempre pusimos en duda las cifras que se estaban entregando, ¿ya? Y aquí pasó como desapercibido en el momento en que él se va del Ministerio de Salud, porque hay que recordar que él renuncia un día sábado, con el presidente presente en La Moneda, y el día anterior, durante la tarde, CIPER había lanzado un reportaje donde hablaba precisamente de la adulteración de las cifras, porque el mismo organismo que está al interior del Ministerio de Salud, que es el DEIS, decía no van 10.000 muertos, van 12.000, y así sucesivamente, hasta que finalmente se terminó aceptando que esa cifra era la más cercana a la realidad, la que entregaba el DEIS. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido desconfianza hacia lo que se estaba entregando como autoridad de salud. Además de eso, de la desconfianza, hay una falta absoluta de mensaje claro y preciso. Siempre ha habido mucha confusión de la población en términos a cuándo se está en cuarentena, cuándo hay un control sanitario, etcétera, etcétera, cómo tú te puedes trasladar de una comuna a otra, cómo te puedes trasladar también de una región a otra, y eso va generando confusión en la gente. Entonces muchas veces la televisión nos muestra el fin de semana las carreteras llenas de gente, y resulta que eso obedece esencialmente a una situación muchas veces de desinformación. ¿Y quién tiene que informar en una pandemia? Es la autoridad correspondiente, en este caso la que está centralizando, que es la autoridad de salud. En ese sentido, es preocupante lo que viene de cara al plebiscito. Yo creo que todos los que estamos acá, ¿no es cierto?, en este foro participando, en esta conversación, estamos de acuerdo en que el plebiscito se realice, que se realice con la mayor celeridad posible y con la mayor participación posible. En la medida que haya participación, vamos a generar esto, ¿no es cierto?, una mayor legitimidad del proceso. Y en ese sentido, igual uno escucha mucho esto, con las distintas conversaciones, esto de, mire, en realidad, que se abran las ciudades de la manera que se está haciendo, 15 días antes, un mes antes, cuando sabemos los ciclos de propagación del virus, llama poderosamente la atención. Como ciudadano, uno espera que ojalá no haya una manipulación de estos procesos precisamente para afectar el proceso de participación de la gente. Bajo esa perspectiva, el llamado que uno hace como ciudadano lusorno y de este país, ¿no es cierto?, del cual nos sentimos orgullosos, es que vaya la gente a votar, que puede ir, así como van al mall, van a hacer una fila a la farmacia, van a hacer una fila al banco, vayan a votar. Que revisen si las medidas de seguridad en términos de salud, y además que revisen los horarios. Miraba que estaban hablando de un horario privilegiado para los adultos mayores de las 14 a las 17 horas. Yo veo un error ahí, y me lo dice la experiencia de participar en las elecciones. Para mí el error está en que el adulto mayor generalmente va a votar A votar temprano, muy temprano. muy temprano. Entonces yo creo que en esa definición o en ese horario privilegiado para los adultos mayores debería estudiarse y cambiarlo, porque el adulto mayor, cuando uno recorre las calles en procesos de votaciones anteriores, a las 8, 8:30, 9 de la mañana, ves masivamente adultos mayores votando. Entonces trasladarlo a las 5 de la tarde creo que puede ser un poco más complejo para ellos. Podríamos hablar de tosudez respecto, no sé si de quién es la responsabilidad. Yo creo que el CERVEL, Patricio Santamaría, ha hecho sus esfuerzos, pero el Ejecutivo, sin lugar a duda, también debe hacer sus esfuerzos en ese sentido. O sea, abrirse a una situación que permita, siempre se planteó de un tiempo, ¿no es cierto?, que esto fuera de más de un día, donde se pudieran habilitar más locales, donde se pudiera habilitar el voto mediante el correo, como se hace en otros países. Rodrigo, ¿uno juega a la no confianza respecto de lo que el gobierno quiere para este proceso? ¿O crees tú, te lo pregunto, o sea, tú crees que el gobierno quiere precisamente que se haga, más allá de que está instalado el 25 de octubre, el plebiscito? No, yo no desconfío, digamos, en el hecho de que existan dobles intencionalidades con el hecho de cómo abrir, porque finalmente
nosotros siempre hemos hablado del autocuidado, y a propósito de esto, no sé si vieron las imágenes hoy día de un mall que abrieron en Santiago y la gente entraba rotada como si adentro, no sé, hubiesen estado las liquidaciones en su punto, una cuestión inentendible. Lo mismo pasó cuando abrieron un mall chino, por ejemplo. O sea, más allá de todos los esfuerzos que puede hacer el gobierno, si nosotros no somos responsables en forma individual, difícilmente cualquier plan de salud pudiera salir bien. Ahora, yo creo que siempre existen muchísimas críticas hacia la gestión del gobierno, pero es un gobierno sin mayoría en el Parlamento, es un gobierno que le tocó un estallido social y que básicamente se le atribuye más al gobierno que a los 30 años de historia para atrás, todos los males de esta época. Yo creo que hay que concurrir a votar, yo creo que es responsabilidad de cada uno el tema del autocuidado. Coincido con Jorge, el hecho de los horarios, yo creo que el horario debiera estar preferentemente para el adulto mayor durante la mañana, y confío en que la autoridad sanitaria junto con el CERVEL tendrán todas las medidas adoptadas para que esto siga adelante. O sea, difícilmente yo creo, como tampoco creí de que era una maniobra presidencial el hecho de poner un bicho a nivel mundial para correr el plebiscito, tampoco le diría yo de que en este momento existen maniobras para que participe la menor gente posible. O sea, el hecho de que participe harta gente, que participemos, mucha gente, depende de cada uno de nosotros. Moreira, Longueira, Lavín, un sinnúmero de personeros de la derecha tradicional de este país, dice que va a estar por el apruebo, ¿no es cierto? Y se ha instalado esta suerte de socialdemocracia. ¿Crees tú, Michelle, que este gobierno, cualquier gobierno, se atreva a ponerle palitos en el camino a este proceso eleccionario? Bueno, yo creo que Lavín, Longueira, Moreira representan esta política de la cual la gran mayoría de la gente que salió a manifestarse está cansada y quiere dejar de lado. Ellos están por el apruebo por una parte porque el apruebo va a ganar mayoritariamente, pero también porque obviamente están resguardando los intereses de los grupos económicos que no se quieren perder frente a un nuevo proceso que se empieza a preparar. Yo creo que aquí, más que la participación, creo que tenemos que empezar a pensar sobre cómo se va a construir una nueva constitución. Jorge lo ha tocado en varias ocasiones, el tema de los independientes es un tema complejo que no lo están... que se está tocando y da la impresión, disculpen que lo diga, pero de que esta cuestión está concertada entre quienes se han acostumbrado al poder y quieren seguir en el poder. Y están dejando de lado a los actores principales de este proceso, que es nada más y nada menos que la ciudadanía, la gente que realmente se cansó y que se manifestó a partir del 18 de octubre. Pero hoy en día, respecto a tu pregunta, José, creo que solamente están demostrando aquello que le ha hecho tanto daño a la política y que uno espera cambiar. Dicho sea de paso, aprovecho de recordar, no sé qué impresión les causó a ustedes. A mí me causó la peor impresión lo que han hecho los políticos en los últimos días de aparecer en programas de farándula, en matinales, donde hacen sketch cómicos, porque eso es no entender la realidad del pueblo y lo que realmente la gente de a pie hoy en día está demandando. O sea, lo vi, pero no lo vi en el matinal, sino que vi después a través de una red social, la red del pajarito de Twitter, ¿no es cierto? Y te leí también en torno a lo que esto aparecía, una suerte de sarcasmo ciudadano y que toda la gente no compartía de la forma en cómo se estaba haciendo. Y lo que se quería hacer ver es que, bueno, de los que aparecían ahí, los tradicionales, Lavín, se me fue el nombre, el ministro Vidal. de la Vidal, ¿no es cierto? Enrique Jominami, Moreira, y otros más, ¿no es cierto? Hasta el ministro Izaguirre lo vi participando ahí en esta suerte de sarcasmo social, donde quieren hacerse parecer como los buenos. Quiero citar a una persona que nos escribió en nuestra página de la semana política en Osorno, donde justamente hace ver esta situación de los independientes, Michelle, que tú y Jorge tocaban.
no sé si será su nombre, pero aparece como Luchito Abarca, y él deja un comunicado de Independientes por Chile, donde hacen ver, ¿no es cierto?, esta suerte de no tomada en cuenta de lo que la gente ha venido diciendo y se viene reiterando que finalmente este va a ser una plataforma para los partidos tradicionales y no le va a dar cabida a los independientes. ¿Crees tú eso así, Jorge, o en realidad los independientes, como nosotros, tenemos oportunidad de poder dar un paso, un salto y tener una representación en este proceso constituyente? En ese punto estoy de acuerdo con lo que sostiene Luis Abarca, de acuerdo a lo que tú estabas leyendo. Efectivamente, hoy día los independientes tienen la cuesta más empinada para participar en el proceso. No obstante eso, hoy día, a raíz de una ley Presentó que un proyecto. presentó Pepe Out en el Congreso, se están bajando algunos requerimientos en términos de las exigencias. Esperemos que sea aprobada para que efectivamente se aplique dentro de lo que es la elección de los constituyentes. Efectivamente hay que darle mayores facilidades a los independientes, no solo en términos de darle el espacio y decir aquí ustedes pueden participar, sino que bajar las exigencias en términos de número de firmas que se requieren, ¿no es cierto? En términos de facilitar el proceso hoy día a través de que tú puedas patrocinar las candidaturas independientes a través del uso de la clave única, porque con la pandemia que tenemos, con los aumentos de las cifras a nivel nacional, con ciudades en cuarentena, para los candidatos se vuelve prácticamente insostenible realizar una campaña de recolección de firmas yendo al notario, sobre todo en todos los escenarios complejos, pero sobre todo en ciudades que están en cuarentena. Cuando están en cuarentena las notarías cierran y atienden por turno. Eso fue lo que vivimos nosotros en el mes de abril. Por lo tanto, es de esperar que se abra este proceso para que los independientes puedan participar, puedan inscribirse a través de clave única, y además espero también que no solamente se hable de los constituyentes, porque uno escucha todas las voces que se plantean y se olvidan que también hay candidatos independientes a las elecciones municipales, tanto a nivel de alcaldes como de concejales, y probablemente lo mismo suceda con la elección de gobernadores regionales. Así que ojalá se abra ese proceso, pero no obstante, los independientes siempre van a tener la cuesta arriba más empinada, como dije al comienzo, en estos procesos, porque les cuesta acceder a financiamiento, les cuesta poder realizar un proceso de campaña mucho más fuerte por las características que representa la independencia hoy día en Chile. Perdón, a lo menos, Michelle, dale nomás, sí, dale. José, sí, lo que pasa es que, a ver, solamente para responder lo que Jorge está planteando, yo no estoy tan de acuerdo con el posteo del señor Abarca, tengo que decirlo, porque podemos convenir de que tenemos que pelear, y de hecho se presentó hoy día un proyecto que no lo presentó solamente Pepe Out, lo presentó también, estaba Gabriel Boric, estaba Marcelo Díaz, y son varios parlamentarios más que lo firmaron, presentaron. sí, yo me acordaba de Pepe Out, pero efectivamente tienen que ser varios. Sí, pero a lo que yo doy es que lo que no puede pasar es que llamemos a no participar en el plebiscito. O sea, independiente de las dificultades, yo creo que las dificultades las vamos a cambiar, y las vamos a cambiar con contenidos. Porque hay algo que la ciudadanía sí ha demostrado, y tengo confianza en que va a ser así en octubre, de que hoy no se va a votar por candidatos o candidatas puestas a dedo, porque son la legítima herencia de un personaje político que está instalado en la cabeza. Hoy en día, creo que más que nunca, las candidaturas van a depender de los contenidos que se le pongan a la candidatura. Y eso es responsabilidad de la ciudadanía común y corriente. Eso ni siquiera debiese tener que ver con el financiamiento, tiene que ver con realmente la convicción con la cual tenemos que entrar a participar en este proceso constituyente. Aquí el aprobar o el rechazar no es una competencia de una barra brava. Estamos viviendo uno de los hitos más importantes de los últimos 40 años. Por tanto, creo que el desafío es grande, pero lo que no puede pasar es que nos restemos por las cortapisas que nos están poniendo quienes quieren consolidarse en el poder.
Rodrigo, me quedo con una inquietud en el sentido de lo que plantea Michelle, lo que Jorge y lo que nuestro conciudadano, ¿no es cierto?, nos deja dentro de la página. ¿Sientes que va a haber una real representación ciudadana en este proceso constituyente? Imaginándonos ¿no es cierto?, en el proceso de que gane el apruebo, como a mí yo siento que así va a ser, y que gane también, ¿no es cierto?, la opción de que no sea una asamblea mixta, sino que sea, ¿no es cierto?, una convención constituyente ciudadana. ¿Tú crees que la ciudadanía se va a ver representada porque van a aparecer estos mismos próceres políticos avejentados siendo candidatos, como ya hemos escuchado algunos que van a ser? Sí, y de todo el espectro político. O sea, a nivel general están apareciendo, digamos, personajes que conocemos durante décadas. ¿Qué es lo que creo? La verdad es que tengo mis dudas, pero yo espero que tenga la máxima representación posible y en el sentido de que puedan todas las personas tener voz, independientes y no independientes, porque a lo mejor no le va a gustar mucho a Luis lo que voy a decir, pero el hecho de ser independiente no garantiza de que tú puedas ser un buen o un mal candidato, un buen o un mal aporte. Lo que tampoco hace que todas las personas que estemos en partido seamos malos ciudadanos. Yo creo que la participación debe ser transversal, sin lugar a dudas. Para mí es fundamental la participación de pueblos originarios. Nosotros estamos muy en contrapunto con Chile Vamos, en el sentido de que nosotros estamos en relación a la posición del gobierno en tener la máxima representación que vamos a obtener, que son alrededor de 24 escaños como pueblos originarios, para que aparezcan los 10 pueblos que están reconocidos hoy día en Chile. Por tanto, nosotros, mirados desde ese punto de vista, lo que aspiramos es que exista la mayor participación para que sea lo más representativa posible. Yo creo de que depende mucho de un montón de factores del país que nosotros queramos sacar adelante, y entre esos está el tema de la Constitución. Porque si nosotros le estamos diciendo a la gente durante mucho rato que no se ha avanzado porque es la Constitución la culpable, no podemos llegar posterior a la Constitución a decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a seguir entrampados en esto porque el tema no está avanzando mucho, porque ahora esta nueva Constitución no quedó tan buena. Es decir, después de esto no van a haber excusas. Nosotros tenemos que tener un país que crezca con respeto al medio ambiente, de forma sustentable, con respeto a los pueblos originarios, a las minorías, etcétera. Nosotros, una sociedad de respeto, ¿cierto? Entonces, salían en las encuestas de este fin de semana de que nosotros aspirábamos a ser, muchos chilenos aspiran a ser como Nueva Zelanda. Entonces, si tú aspiras a ser un país como ese, como ciudadano, te tienes que comportar como los ciudadanos que viven allá. Entonces, yo la verdad es que espero que tenga la mayor representatividad. Si me preguntas qué es lo que creo que ha puesto, tengo mis dudas porque están apareciendo los mismos personajes de siempre. Y puede que si eso ocurre y estas personas con force se meten en las listas y empiezan a gastar una millonada de plata en campaña, puede que genere una desafección aún mayor de la gente con la política. Y eso sería tremendamente complejo. Pero, perdón. Dale, Michelle, por favor. Respecto a lo que dice Rodrigo, no es solamente votar e instalar candidatos, tiene que ver también con la participación ciudadana respecto a los temas que se van a discutir en el proceso constituyente, en la convención constituyente, ¿cómo se llama? Convención constitucional, sí, que es la que yo aspiro que gane. Y ahí, bueno, es también parte de la discusión que todavía no se ha dado y que también está entrampado de que cómo va a ser la participación, cómo se van a ir nutriendo los temas para poder hacer la discusión en este proceso constituyente. No puede ser igual que el Congreso. Y ese definitivamente es el tema que hay que discutir. Ahora, cuando la gente dice y cuando el estallido social se da el 18 de octubre y decimos que es la Constitución la responsable, es la Constitución la responsable. Es la Constitución la responsable porque no ha garantizado los derechos de los chilenos y las chilenas. Por tanto, no es que le echemos la culpa al empedrado para evitarnos las responsabilidades de nosotros. No nos echemos la culpa a nosotros. Aquí hay una Constitución
que fue construida en dictadura y que quedó amarrada. Por tanto, hoy en día tenemos la oportunidad de construirla participativamente y hay que ir avanzando como estamos. Yo creo que el principal objetivo que nosotros tenemos en esta nueva constitución, lo primero es desneoliberalizar el marco constitucional chileno. Eso es lo primero. Tenemos que hablar de la redistribución del poder. Tenemos que acabar con el hiperpresidencialismo que hoy en día tenemos en Chile. No puede ser que todos los proyectos que involucren financiamiento dependan únicamente del presidente o la presidenta de la República. Es eso lo que queremos cambiar. Y por supuesto que todo ello es lo que nos ha llevado a la desigualdad que hoy en día tenemos presente en Chile. Jorge, nosotros, y digo en el sentido de que somos contemporáneos y nuestra juventud la hicimos en torno a la calle en otros tiempos, los tiempos de la dictadura, donde nosotros nos autoinformábamos y buscábamos de qué forma poder tener información. Hoy día el acceso a la información es mucho más fácil. ¿Crees tú que la ciudadanía hoy día está informada o no te queda esta sensación de que nadie está informando para que nadie participe? Perdón la sinceridad de eso, pero es que es lo que me queda ahí como en el... Sí. Bueno, de hecho estamos a poco más de un mes de que se realice el plebiscito, ¿no es cierto? Que es el 25 de octubre, hay que recalcar esa fecha. Y llama la atención la poca difusión que existe a través de los medios tradicionales, ¿ya? Porque a través de las redes sociales, de una u otra manera, la gente se ha ido manifestando espontáneamente, como entregando una respuesta a esta escasa información que existe, ¿no es cierto? Voy a pensar que con el inicio de la campaña propiamente tal a través de la televisión eso va a cambiar. Pero personalmente a mí me llama mucho la atención la poca participación, no solo a nivel de la difusión de la información, no solo a nivel de gobierno, me llama también la atención a nivel de los partidos políticos. Los partidos políticos, diría, de todo el espectro, están parece más preocupados de otras cosas que informar a la gente de realmente lo que nos estamos jugando el 25 de octubre. Estamos hablando de un proceso histórico, estamos hablando de cambiar una constitución nacida en una época oscura como fue la dictadura del general Pinochet, ¿no es cierto? Y en ese sentido, creo que es fundamental dar a entender que este es un proceso que que no solamente va a cambiar la vida de los chilenos en el corto plazo, sino que creo que en el mediano y largo plazo. Y la va a cambiar no porque esto pensemos que vamos a encontrar trabajo el otro día, como se tienen algunos. Yo el otro día escuchaba a una diputada que en su discurso era no les va a permitir encontrar trabajo el otro día, y cosas muy básicas, digamos. Yo creo que esencialmente porque va a afectar la cotidianidad de nuestras vidas en términos de lo que queremos en salud, de lo que queremos en educación, de lo que queremos en vivienda, por ejemplo. Hoy día la vivienda no es un derecho garantizado en Chile, ¿ya? Y en ese sentido es importante, de lo que queremos en materias medioambientales. Hoy día la polémica de esta semana es el tratado, la no firma por parte de Chile después de haberlo promovido del Tratado de Escazú. Yo creo que es fundamental firmar ese tratado. El gobierno dice otra cosa y ni siquiera le preguntó a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos en términos de descentralización del país? Ya en nuestro país no aguanta este estado centralizado, en donde prácticamente nos vuelve un monstruo, ¿no es cierto?, que nos impide competir de buena manera a nivel internacional. Los países que mejor les va en esto son aquellos países descentralizados, en donde se deposita la confianza en los ciudadanos de las regiones, de los estados federales, dependiendo de cada uno de ellos. Así que en ese sentido, lo que debemos hacer todos nosotros, y creo que este programa de nuestra manera lo está haciendo, es tratar de informar a la gente, porque a pesar de que tú hoy día puedas acceder gratuitamente a ciertos portales, cuesta informarse. La gente obviamente tiene sus preocupaciones, pero cuesta informarle, y eso es una labor nuestra también. Quiero compartirles hoy día, estamos viendo unos talleres con mujeres rurales en la provincia del Ranco. Y frente a una reflexión comunitaria de un grupo de mujeres, 10 mujeres que habían en torno a eso, la invitación era que se reflexionaran sobre algunos temas. Y uno de los temas que apareció de ellas
es justamente esta apatía que existe y que nosotros hemos dicho y que hemos tratado de hacer ver que son algunos, que no es la política en general, pero que esa apatía finalmente es la que lleva a la no participación. Michelle, ¿cómo finalmente podemos entregar un mensaje para dar vuelta, o no sé si dar vuelta, pero cómo convencer, dejar de lado esta apatía a la política tradicional y hacer entender a la ciudadanía que este proceso es nuestro, como tú, como Jorge, como Rodrigo lo recalca, ¿cierto? Que es la oportunidad de la ciudadanía para poder crear un instrumento que nazca justamente de que la esencia sea el pueblo. Pero ¿cómo revertimos, Michelle, esta suerte de opinión generalizada en torno a lo que a la política tradicional y los candidatos tradicionales que se autoproclaman, ¿no es cierto?, como candidatos constituyentes? Mira, hay un libro muy bueno de Zygmunt Bauman que se llama En busca de la política. Y él plantea que las sociedades acostumbran a echarle la culpa al otro, entonces en la medida que no te hagas responsable y le eches la culpa al otro, no es tu problema lo que esté sucediendo. Y si bien es cierto que aquí hemos dilucidado cuáles son algunas de las razones por las cuales hemos llegado al punto en el que estamos en Chile, no podemos tampoco dejar de lado que también somos corresponsables de lo que pasa. Cuando nosotros miramos para el lado, nos hacemos corresponsables de la situación. Cuando uno ve los niños que están en una situación marginal debajo de los puentes en la calle, es más fácil echarle la culpa al Sename y a lo que no se ha hecho con el Sename, pero ¿qué has hecho tú como ciudadano viendo esa realidad? Miramos para el lado y nos desentendemos. Sin ir más lejos, lo que ha pasado en estos días con las trabajadoras de casas particulares. Las trabajadoras de casas particulares, 6 meses para ingresar al seguro de cesantía. Y digan ustedes cuántas familias en Chile no tienen una trabajadora de casa particular en su casa. ¿Y cuántos se preocuparon por pelear por ella? No, ellas pelearon solas, porque nadie salió a marchar por las trabajadoras de casas particulares. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Primero, la democracia, antes que una forma política, es una forma de vida. Y se caracteriza sobre todo por la gran dosis de transitividad que tiene que tener la conciencia del comportamiento humano. Por tanto, tenemos que entender que la democracia es nuestra forma de vida y tenemos que cuidarla como cuidamos nuestra vida. Y lo segundo, la responsabilidad es un hecho existencial. Y precisamente hoy, tenemos la oportunidad para decidir y para participar responsablemente. No la vamos a tener después. Entonces, no sigamos echándole la culpa a quienes no toman las decisiones porque es la oportunidad que tenemos. Entonces, esta apatía, si pero alguien... Michelle, perdón, pero ¿cómo llegamos a esta, y me quiero hacer cargo del comentario de este grupo de mujeres y de 4 mujeres particularmente que planteaban eso, y te lo quiero transmitir así de crudo, ¿cómo nos hacemos cargo y cómo le decimos a esa mujer donde no tiene, y ojo, 30 años de vuelta a la democracia, no tiene conectividad hoy día, conectividad de Wi-Fi, de Internet, que los caminos son pésimos, ¿ya? Que los beneficios le siguen llegando. Y seguramente sus pensiones y sus beneficios deben Entonces, estar dentro de pilar. pero ¿cómo le decimos a esa vecina de este sector rural, anda a votar, porque esto va a cambiar en realidad lo que tú estás viviendo? Cuando fueron a golpear la puerta los de derecha, fueron a golpear la puerta los de izquierda, los de centro, los de arriba, los de abajo, de uno y de otro gobierno, y ella lo hacían carne. Yo sigo estancada en lo mismo. Sí. Y uno pregunta entonces, ¿dónde están los procesos de rendición de cuentas a esos parlamentarios por los que votaron? ¿Se preocuparon? O sea, ¿le han hecho seguimiento? ¿Sabemos nosotros cuántos proyectos políticos, cuántos proyectos de ley han presentado nuestros parlamentarios en el Congreso? ¿Sabemos Michelle, nosotros? los parlamentarios ya ahora están ahí haciendo un pilato por debajo de la mesa, ¿no es cierto?, para que se apruebe una legislación bajo cuerda y ellos puedan seguir siendo señores y dioses dentro de este mismo proceso, ¿ya? Hay algunos que quieren ser candidatos a gobernadores regionales, hay otros que hacen todo, instalan candidatos por todas partes. José, Lo digo nomás. Si tú me lo preguntas, ¿cómo se hacen responsables? A ver,
esto no es la bolita mágica, ni es una abracadabra de que yo voto por el apruebo y me va a cambiar mi realidad de vida. Esto es el comienzo de una participación responsable. Creo que la manera es hacerles entender que la única manera de cambiar nuestro entorno es participando, y tenemos que alcanzar una participación responsable y comprometida. No solamente es ir a votar, es también comprometerse con los desafíos que vienen después, informarse y autoinformarse. Okay. No sé cuánto, no sé, me imagino que las mujeres con las que tú trabajas hoy día, todas deben tener teléfono, todas deben tener WhatsApp, y lo más probable es que todas participen de las redes sociales. Entonces hay que entender que también tenemos que acceder a la información y saber qué es lo que estamos decidiendo. Sí, tienes razón, todas tienen WhatsApp, todas tienen acceso a las redes sociales, pero no le interesan estos temas de los cuales ellas se sienten que no han sido partícipes durante muchos años y que esta famosa ley del chorreo a ellas ni siquiera granizo les cae. Así de práctico y así te lo hacen ver. Rodrigo, ¿qué hacemos para poder acercar a la ciudadanía, para poder sensibilizar a la ciudadanía, dar vuelta a la hoja en torno a la política tradicional e instalar que este proceso con el cual tú estás de acuerdo y lo has dicho acá, que tú vas a votar apruebo, para que la ciudadanía en sí tome conciencia de que esto es de todas y de todos? No puedo estar más de acuerdo con Michelle en esto, pero absolutamente, totalmente. Yo lo Yo sabía, creo de que... lo sabía. ¿Ah? Lo sabía. Por varias razones. Primero, si bien es cierto, tiene razón Michelle cuando se analiza un poco la política en estos matinales, ¿cierto? Pero a mí también no solamente me preocupa si unos políticos hacen un sketch, más me preocupa cuando, por ejemplo, un alcalde socialista como el de San Ramón se está pidiendo la destitución por parte de sus concejales por No es hechos de corrupción. socialista, perdón, no es socialista. Uy. Pero, Michelle, por favor, ¿No? ¿ya? ¿No es? No, Entonces, fue destituido hace mucho tiempo. Pero él fue elegido con votos socialistas, tengo entendido, ¿no? Claramente, y la gente que está trabajando ahí también. No creo que la comuna entonces, de San Ramón sea todo un padrón socialista, pero solamente quería hacer la aclaración de que él hace mucho rato fue... 3.000 personas aparecen inscritas en el padrón de la comuna de San Ramón, Michelle, como dato. Claro, entonces, bueno, el alcalde que fue socialista, para hacer la aclaración entonces, con vinculaciones incluso con el tema del narcotráfico, hoy día, políticos. Y por lo mismo que pasó con el concejal del Frente Regionalista Verde, creo que era el que era líder de una banda. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? De que esas cosas también nos tienen que preocupar, porque el narcotráfico, en el fondo, en una sociedad exitista, buena para el consumo, donde eres medido por lo que tienes, donde en el fondo la juventud, que tiene muchas virtudes, nuestra juventud, también tiene grandes carencias, porque eres medido por el celular de moda, por los likes, por quienes te siguen, por toda esta sociedad de fantasía que tienes en las redes, que es manipulable, que creo que tenemos un amigo en común ahí, José, que nos mandó un documental en Netflix, ¿cierto? Cómo las redes sociales polarizan, incluso en temas políticos. Entonces, efectivamente, tenemos que ser más responsables. Yo claramente soy de un sector de centro y centro-derecha, pero admiro profundamente a una alcaldesa Pizarro, creo que de La Pintana, pedazo de mujer, pero qué valentía tiene enfrentando al narcotráfico en una comuna. Ella creo que es de C, pero, o sea, ¿cuántas Claudias Pizarro ojalá hubieran en Chile con ese valor? Qué distintas serían las cosas. Y en cuanto a la responsabilidad que hablaba Michelle, no puedo estar más de acuerdo. Yo me crié, yo tengo 40 años, pero cuando ya empecé a tener un poco más de nociones políticas, me crié con un Patricio Elwin, me crié con un Manuel Bustos de la CUT, me crié con una Gladys Marín, que estoy absolutamente alejado de toda su ideología, pero con esos pedazos de líderes, y hoy día nosotros tenemos, que sean oposición o distinto a lo que uno crea, pero liderazgo y gente que te hablaba de esfuerzo, de salir adelante, de salir de la pobreza, de cambiar tus realidades, etcétera.
hablando mucho de la meritocracia, yo no desconozco todo lo que hicieron los políticos en el pasado, porque tú no puedes formar capital político hablando solamente de lo malo que se hizo o de cuánto no se avanzó, porque claramente la posición que tienen nuestros hijos es harto más cómoda de la que nosotros tuvimos en los 80, partiendo de la base de que crecieron en democracia. Y eso se le debe a gente que luchó por eso. Y hoy día cabros del Frente Amplio, por ejemplo, que nos vinieron a decir que ellos son el renuevo, ¿cierto? El rebrote, son absolutamente, casi moralmente de una altura increíble, no son capaces de cuestionar cuando existen violaciones a derechos humanos en otros países y le dan 10.000 vueltas. Las violaciones a los derechos humanos si son cometidos por un dictador de derecha, de izquierda, hay que condenarlos todos. Y aquí de repente tenemos estas posiciones medias cómodas, ¿cierto?, donde no somos capaces de cuestionar todo lo malo. Nosotros tenemos que cuestionar a los políticos que hacen mal las cosas de derecha, de izquierda, del centro, reconocer cuando nosotros nos equivocamos, etc. Es la única forma de cambiar esto, pero es de una responsabilidad tremenda de la sociedad, porque la sociedad también a veces se toma la cómoda posición de decir, mira, en realidad los niños sufren N, pero eso es culpa del Sename. Hay un adulto mayor abandonado que está comiendo su propio colchón, pero eso es culpa de esta otra organización o del Estado y todo. Nosotros somos responsables también de la sociedad que estamos construyendo, y en eso coincido, ¿cierto?, de que efectivamente nosotros tenemos que hacer una pega y llamar, pero sacar adelante este país depende de todo. Claramente yo estoy a favor del apruebo de una convención constituyente, pero si yo me caso y le digo al cura, mire, yo prometo ser fiel y en la salud y en la enfermedad, y engaño a mi señora me engaña a mí, a la salida de la iglesia no va a depender del contrato que firmamos, va a depender de la voluntad, por sobre lo que firmamos. ¿Es necesaria una nueva constitución? Sí, yo creo que sí, es la salida democrática que nos dejaron los políticos en noviembre. Tenemos que darle paso a eso con todas las condiciones de salud, pero efectivamente depende de la sociedad que nosotros queramos crear y cuántos deberes queramos cumplir. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Contundente, claro, preciso. Ahora, solo me cabe una duda. Si te criaste con Bustos, con Elwin y con Marín, ¿en qué momento te fuiste de la casa? Porque si te criaste con ellos en alguna parte saliste, que hoy día está por otra parte. O sea, no, yo saliste muy precoz. Parece que en Chile Vamos está como de moda de sí, se crió en una parte, pero se fue a la casa del vecino, una cosa así. No es que vamos, tenemos la capacidad de reconocer las cualidades de otros. Desafortunadamente, bueno, a la vereda del frente, eso no ocurre. No, compañero, no hable sí. Sí. Oye, Jorge, tú mencionabas, y no lo quiero dejar pasar, y fuiste bastante claro y te lo he escuchado a través de tu página, donde pones el énfasis en algunos temas, pero quisiera que nos volvieras a contar un poco cuál crees tú que son los temas fundamentales que esta nueva constitución debiera tener. Yo creo que son muchos los temas que se debieran tener, y esencialmente por lo que uno ha recorrido, ¿no es cierto?, las calles, ha conversado con los distintos ciudadanos. Por de pronto, no nos olvidemos, una de las principales demandas de la gente durante el estallido social tenía que ver con la salud, tenía que ver con el sistema de ISAPRE, tenía que ver con la previsión y esencialmente con el rol que juegan las AFP y si vamos a seguir aceptando como sociedad las pensiones miserables que se entregan hoy día, ¿ya? Y en ese sentido lo que demandó la gente en la calle era una reforma de esos sistemas. Y en definitiva creo que en eso hay que seguir avanzando de manera sustancial. También creo que es importante abordar materias medioambientales que son fundamentales para el progreso de toda comunidad y son fundamentales para incluso la sobrevivencia de la especie humana. Yo insisto nuevamente que no es posible que el agua sea de propiedad de unos pocos. Yo creo que el agua debe ser un derecho de toda la sociedad chilena, ¿no es cierto?, y debe ser declarada un bien nacional de uso público. Creo que es fundamental, ¿no es cierto?, como lo decía anteriormente, que la gente tenga derecho a la vivienda y que esté garantizado en la Constitución.
tendremos que buscar los mecanismos para que eso se haga efectivo, hay que hacerlo. Creo que hay que abordar la materia, hoy día es el momento. Yo creo que en definitiva cuando se plantea el tema de una y otra vez de suspender la elección de los gobernadores regionales, nos demuestra cuán arraigado está el centralismo en Chile. Y hoy día en este proceso constituyente debiéramos salir también claramente definidos qué tipo de país queremos en el futuro, en términos de si vamos a seguir siendo un país centralizado o vamos a descentralizar definitivamente, pero de verdad, entregando las atribuciones que corresponden a la ciudadanía. Aquí hay que dejar de ver a los ciudadanos como niños que se están educando y que no saben nada. Acá los ciudadanos han demostrado a través del estallido social, pero ya desde el año 2006 en adelante, con las diferentes manifestaciones que se han dado, ¿no es cierto?, con los estudiantes, con los movimientos pingüinos, con los universitarios, con las mujeres, ¿no es cierto?, y con los temas medioambientales, es que la sociedad hoy día y que los chilenos estamos preparados para definir nuestro futuro. Y eso es todas estas demandas, todas estas necesidades que se han planteado en la calle de una otra manera, se reflejan en el cambio de la Constitución. Y ahí es importante que la gente respalde ese movimiento que se generó en octubre y que ha continuado a través del voto, ¿ya? Y el ir a votar es trascendente e importante en el sentido de que en la medida que más chilenos vayamos a votar el 25 de octubre, le vamos a dar un mayor rango de legitimidad al proceso. Y una vez que votemos, ¿no es cierto?, por el apruebo, porque yo creo que va a ganar el apruebo definitivamente, y yo lo he dicho también, yo estoy por el apruebo. Creo que una vez que hagamos eso, tenemos que entrar en el segundo proceso, que también creo que es importante que gane la Convención Constitucional. Y la Convención Constitucional garantiza que todos los electos son 100% elegidos por los ciudadanos, que el 50% de esa Convención Constitucional van a ser mujeres. Y en ese proceso es importante ir a votar. Y en ese proceso es importante, ¿no es cierto?, que elijamos a los mejores que se presenten. Y ahí hay una oportunidad de cambiar, porque muchos dicen, como lo decía la declaración de Luis Abarca, ¿no es cierto?, muchos dicen que este es un proceso diseñado para los partidos. Puede que tenga razón en algunos elementos, pero esencialmente quienes tienen que romper ese diseño son los ciudadanos. ¿Y cómo? A través del voto. Así que lo que uno invita es a votar masivamente en el plebiscito del 25 de octubre y después la elección de los constituyentes el 11 de abril. Ok, me queda absolutamente claro. Dicho sea de paso, reiteramos y queremos volver a decir que el miércoles 30 de septiembre, de las 19 a las 21 horas, vamos a estar con un programa especial donde vamos a poder conversar sobre los desafíos del proceso constituyente en los contextos local y regional. Tenemos invitados especiales. Por favor, Michelle, ayúdame ahí con los invitados que van a estar con nosotros. Mira, la verdad es que vamos a tener, es una serie de 3 conversatorios que estamos planificando. El primero partimos, yo creo que uno de primer nivel el día miércoles 30, como bien lo dices. Vamos a tener como invitado especial a Fernando Atria, que es un abogado constituyente que hoy en día está en los principales medios informando, porque además que tiene una forma de hacer pedagogía respecto al proceso constituyente y es autor de muchas obras importantísimas respecto a este tema. Pero además tenemos una serie de invitados e invitadas que son con una mirada transversal. Tenemos al rector de la Universidad de los Lagos, quien va a darnos su mirada desde la educación pública, estatal y regional en la región de los lagos. Ricardo Becerra, de la Red Ambiental de Osorno. Va a estar Carlos Bustos, de la Multigremial de Osorno. Sarita Cram, que es una activista social, pero tremendamente reconocida en el medio y a quienes muchas mujeres la admiramos, así es que contentísima de que nos vaya a acompañar. Lucinda Jaramillo, presidenta de una junta de vecinos de Unión y Futuro. Carlos Lepe, que es un profesor de educación física titulado recientemente, gestor de una escuela deportiva de fútbol que tiene mucho que decirnos desde el mundo joven. Bueno, y aquí los panelistas, va a estar Jorge Tejeda, él va a participar en su calidad de independiente y presidente de una fundación en Cañal Bajo, en la fundación, ¿no es cierto, Jorge? Rodrigo Toledo, que pertenece al Consejo Mapuche del Chile Vamos,
y quien habla en calidad de exdirectora regional, que sin duda respecto al tema previsional en la región tenemos mucho que decir en ese conversatorio. Y tú vas a moderar, José, ¿no es cierto? Así es que espero que Ahí, estemos a la altura. en una esquinita abajo, ahí estamos a disposición, ¿no es cierto?, para poder, Entonces, participar. que sale único ahí en la esquina. Rodrigo, como para ir cerrando en este minuto, respecto de esta secuencia de programas que vamos a tener y con lo que queremos informar a la ciudadanía en general. Sí, bueno, me despido, ¿cierto? Porque ya estamos ahí con el tiempo, se nos pasa volando siempre, y dejar a todo el mundo invitado. Es interesante que empecemos a discutir sobre estos temas, no solamente en el hecho de la participación, sino que también en el contenido. Así que va a ser muy interesante este conversatorio del 30 de septiembre. Así que todos mis amigos, contactos, etcétera, cordialmente invitados para ese día. Gracias, Rodrigo. Jorge, la invitación Esencialmente, para... sí, esencialmente destacar la iniciativa que nace en torno a los quienes componemos este panel, ¿no es cierto? Y que quiere ser un aporte al proceso de discusión de lo que es la nueva Constitución, quiere ser un aporte en términos de escuchar también lo que está pensando la ciudadanía para después transformarlo en elementos importantes del quehacer político nacional y local. Y obviamente sentirnos bien acompañados por un personaje como Fernando Archa, con liderazgo a nivel nacional, importante. Y en ese sentido hacer la invitación a la gente que el día 30 de septiembre, a partir de las 19 horas, se conecten con nosotros y podamos conversar sobre el proceso constituyente en Chile en esta ocasión y en 2 ocasiones más, antes de que se desarrolle el plebiscito, esencialmente para que les llegue la información y puedan ir a votar informadamente. Muchas gracias. José, perdón, déjame solamente porque si no nos van a tirar las orejas, pero los otros dos procesos, los otros dos conversatorios, uno va a estar centrado en seguridad social, donde vamos a contar con los adultos mayores, gente de la discapacidad y gente de leyes reparatorias también, y el tercer conversatorio va a estar destinado íntegramente, en el de seguridad social vamos a estar con Romanina Morales, es jefa de división del Instituto de Previsión Social, y el último conversatorio va a ser íntegramente en temas de salud. Y ya tenemos confirmada también la participación de la ex ministra de Salud, Soledad Barría, que nos va a acompañar en ese conversatorio. Así es que hemos intentado abarcar todas las sensibilidades, es una invitación absolutamente transversal, no necesariamente interpretan la postura política o el pensamiento político que tenemos en este programa, pero esa es la idea, abrir el debate, abrirnos a la democracia y donde todos tengan la posibilidad de opinar. Dicho sea de paso también que estamos haciendo las gestiones, están bien avanzadas, yo dijera que sí, nos va a acompañar también en un programa con nosotros, la ex vocera de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es ex Ceremi de la región de los lagos, amiga Paula Narváez, que ella, ¿no es cierto?, ustedes bien saben, trabaja en una organización internacional, tiene que abstraerse de la opinión respecto de lo que es en sí la coyuntura social, pero no es lejano también que con su experiencia nos puede decir en torno a lo que la Organización de Naciones Unidas está haciendo y está motivando justamente la participación social. Agradecido como siempre de Michelle, de Rodrigo, de Jorge. Solamente tengo 51 años y me hace mucho sentido lo que Jorge en su página menciona, lo importante que es este proceso. No me fue ajeno el plebiscito del 88, el 5 de octubre, y de ahí en adelante en todos los procesos he participado. Pero con mis 50 años no he tenido la oportunidad de contribuir a formar el país, a formar el país que quiero, ¿ya? A formar el país que quiero. Ese país donde entremos todas y entremos todos, donde no quede nadie en un sector rural sin tener acceso a la conectividad, donde un grupo económico de Estados Unidos venga, se instale, forme universidades y una vez que se haya llenado los bolsillos, cierre y se vaya y deje
a la expectativa, a un sinnúmero de estudiantes. Yo no quiero eso, no quiero eso. Y para eso debemos contribuir participando, solamente eso, solamente participando. Si ustedes, nosotros cuatro que tenemos una opción, contribuimos a que más personas vayan, ¿no es cierto?, y participen de este proceso. No se quede ausente. No diga después, pucha que los políticos, pucha que este de acá, pucha que este de allá. Si usted no va, es su responsabilidad. Querida amiga Michelle, queridos amigos, Rodrigo, Jorge, al comienzo partimos diciendo que había que ir a Brasil y hacer goles, pero no en su contra. Bueno, Colo-Colo perdió 2-0. Rodrigo, debo decirte que Católica a los 2 minutos va perdiendo 1-0. Así que, bueno, que les vaya bien. Chao, chao. Estamos El hablando de tema Copa de la edad era Libertadores. 50 o Es 51, 50 o porque hay gente que... 51. 51, soy de la cosecha del 68, cumplo 52 este año. Sí, porque habían unos mal hablados aquí que decían de que te pasaron de la mano por el civil, para aclararlo aquí por interno. Chao, chao. Bueno, en esos tiempos nos subían a todos, ¿ya? Y Chao. oye, Michelle, estamos hablando de Copa Libertadores, pero eso tú no sabes. Un abrazo cariñoso, Chao, chao. que estén bien, nos vemos la otra semana, buen resto de semana. Cariño siempre.